Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer un pan que no se amasa. Sí, escuchaste bien, un pan que no se amasa. Estoy hablando de la ciabatta. Para empezar con esta receta vamos a tener el agua acá en un recipiente. Acordate que todas las cantidades las vas a encontrar bien detalladas al final del video y en la descripción. A esta agua le vamos a poner la levadura, que yo estoy usando levadura fresca, pero tranquilamente lo puedes hacer con levadura seca también. Vamos disolviéndola un poquito. Acá le vamos poniendo aceite, yo lo voy a hacer a ojo, aproximadamente son 2 o 3 cucharadas de aceite, que si tenés aceite de oliva mejor porque le va a dar ese sabor característico, si no lo haces con cualquier aceite. Esto lo corremos un poquito y acá tenemos la harina. Este es un pan que no se amasa y ahora vas a ver bien. Tenemos harina a la cual le vamos a poner sal, mezclamos un poco y esto ahora lo vamos a volcar acá, a donde tenemos el agua. Y ahora lo que vamos a hacer es con una cuchara, con un tenedor, con lo que vos quieras, vamos integrando esto hasta que se forme la masa. Acá no hay que amasar, solo integrar. Y una vez que lo integramos, mira, vas a decir, esto le falta harina. Esta es una masa que tiene un 75% de hidratación, o sea, es muy pegajosa. Si vos la querés amasar, se te va a dificultar muchísimo. Así como está, la tapamos bien y dejamos que repose 20 minutos o media hora. Después de unos 20 minutos o media hora nos va a quedar así. Nos mojamos las manos con un poco de agua y como esto no se amasa, le vamos a hacer unos pliegues así, mira. Vamos, metemos la mano, estiramos para arriba y la llevamos hacia el centro. Y estos pliegues los vamos a hacer unos 4 o 5 pliegues y ahora mira cómo va a quedar. Una vez que lo tenemos así, la vamos a tapar, la dejamos reposar otros 20 minutos y vamos haciendo estos pliegues. Y estos pliegues los vamos a hacer en total 3 veces, dejándola reposar unos 20 minutos o media hora entre cada vez que hacemos los pliegues. Ahí es cuando se va a ir desarrollando el gluten y la masa va a ir quedando lisa. Vas a ver cuando hagamos el último cómo va a quedar. Y ahora sí, vamos a hacer la tercera tanda de pliegues. Mira acá, como esta ya creció mucho, acá si te querés ahorrar toda la movida de hacer tantos pliegues, lo que podemos hacer es, nos mojamos las manos como siempre, nos aseguramos de que se despegue bien de los bordes y en vez de hacer los pliegues, mira, levantamos así y ves que por el mismo peso de la masa se dobla como al medio, ahí, ¿ves? Y entonces vamos haciendo así. Eso va a hacer que se hagan los pliegues mucho más fácil, ¿ves? De vuelta, levantás y la misma masa se dobla al medio por el peso. Entonces hacemos así unas 2 o 3 veces y acá llega una parte clave. La vamos a tapar y la vamos a dejar ahora porque después de esto la tenemos que ya cocinar. La tenemos que dejar que triplique su tamaño. Y yo voy a hacer esto, mira. Esto hay que hacerlo justo cuando ya se va a dejar levar para poder cocinarlos. Yo los voy a pasar de fuente que no tiene nada. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque como ves la fuente es rectangular y si yo quiero hacer unos panes rectangulares me va a costar mucho, como viste que la masa está muy hidratada y es difícil de manejar. Entonces bueno, le hago un último pliegue ahí y ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que descanse en este molde porque es rectangular, entonces para que no se deforme tanto el pan y tenga una forma más, digamos, rectangular. Por eso yo lo estoy haciendo ahí, si no lo haces en el mismo bol donde hiciste todo el proceso y es lo mismo. La tapamos bien y dejamos que triplique su tamaño. Y una vez que triplicó el tamaño nos va a quedar así. Ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Viste por qué te dije que era mejor en una bandeja rectangular? Porque no se nos va a deformar tanto. Bastante cantidad de harina en la mesada, volcamos la masa y ahora lo que vamos a hacer es la acomodamos con las manos un poquito, la vamos estirando
Y una vez que le dimos una forma más o menos rectangular, le ponemos harina por encima y la vamos a fraccionar. La vamos a fraccionar acá dependiendo de la cantidad de panes que quieras, es como la vas a cortar. Yo la voy a cortar así a la mitad. Y acá la voy a cortar en más o menos 3 partes para que queden unas ciabatas más o menos ni muy grandes ni muy chicas. Y una vez que las fraccionamos, con una espátula o con las manos bien enharinadas, las vamos pasando a la bandeja donde las vamos a cocinar sobre papel manteca. Y una vez que los tenemos así en la bandeja, los vamos a llevar al horno. Horno 200-230 grados más o menos. Los cocinamos con una bandeja de agua abajo para que genere vapor y se inflen bien los panes. Aproximadamente unos 25 minutos. Y una vez que están listos, mirá cómo quedan estas ciabatas. Vamos a esperar que se enfríen y te muestro cómo quedan. Como te dije, el tiempo es aproximado, depende de cada horno. Yo te dije aproximadamente 25 minutos. A mí estos me tardaron exactamente 32 minutos. Ya te muestro cómo quedan. Y mirá lo que quedan estas ciabatta o ciabatta espectaculares. Mirá, a ver si se llega a escuchar, a ver. La crocancia que tiene, súper esponjosa. Y bueno, vamos a abrirlo, a ver si se escucha bien esta crocancia. Mirá lo que es esta miga adentro, esos alvéolos increíbles. Contame acá abajo en los comentarios con qué acompañarías esta delicia de pan, qué sanguchito te harías. Si te gustó, te invito a que nos dejes tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Suscríbete al canal, clica en la campanita para no perderte de ninguno de los videos. Nos vemos en el próximo video, te dejo con las cantidades.